Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo conmigo la honrosa presencia de dos economistas importantes del país. ¿Cuál de los dos más honestos, con prestigio bien ganado? Son ellos Fabricio Gómez Mazara y Rafael Espinal, con quien queremos hablar sobre la reforma económica que ha sometido el presidente al Congreso Nacional y el punto de vista de cada uno de ellos. Así que bienvenido a Verdades al Aire. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, mejor. Compartir tu programa con nosotros. Y a ustedes por estar aquí. Quisiera comenzar precisamente sabiendo cuál es la valoración de ustedes sobre el sometimiento de una reforma económica y fiscal que ha llevado el gobierno al Congreso Nacional. Mira, la fiscalidad es el instrumento idóneo que tiene el gobierno para enfrentar desafíos colectivos. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el aumento en la demanda de seguridad, de justicia, de bienes públicos y fundamentalmente de temas como recogida de basura, de infraestructura vial y demás, pues lógicamente la fiscalidad es lo único que permite enfrentar estos problemas colectivos, porque si cada uno lo hiciera de manera individual sería muy inefectivo y muy costoso y habría un grupo de ciudadanos que no podría. Y la mejor muestra de eso fue la pasada pandemia. La pandemia solo se pudo resolver a nivel mundial con recursos públicos, porque si tú lo dejabas al gasto privado, pues digamos que la pandemia se iba a expandir. Entonces, eso es importante, sobre todo porque este es el momento de comenzar a mirar el futuro de manera más sostenible. Y yo creo que por primera vez, y eso lo veníamos conversando, los ciclos políticos no coinciden con los ciclos fiscales. Durante un buen tiempo se ha estado posponiendo el tema de la reforma, de la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que fue aprobada en el año 2010, se han hecho ajustes que no son del todo ajustes fiscales, han sido más parches tributarios, como el último, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2013, y que de alguna manera han dejado todavía pendientes muchos temas respecto de la sostenibilidad macroeconómica del país. Esto es un acto de valentía, es un acto de responsabilidad, de obligación, porque esto es como impostergable. No, porque sea quien sea, no está obligado en este momento a hacer lo que hay que hacer. Y lo que quiero es resaltar, salvo que el resultado de lo que venía le fuera peor. Lo que quiero es resaltar la responsabilidad del presidente Abinader, porque usualmente cuando se pone en una balanza el tema de algún líder político que quiere permanecer en el poder, se sabe que una reforma fiscal tiene costos políticos. O sea, la economía política de la reforma es que tanto arriesga a alguien que quiere permanecer en el poder enviando una reforma y no postergándola, o haciéndola pequeña, que no, de alguna manera, que no afecte los intereses de los sectores que tienen más poder en la sociedad. Yo creo que esto es un acto de responsabilidad y sobre todo llega en un momento que si a alguien le quedaba duda de que el presidente iba a cumplir con su palabra, de que no había posibilidad de modificar la Constitución para repostularse, pues yo creo que el envío de esta reforma deja la cosa bastante clara en ese aspecto. Espinal, ¿tú crees que es completa esta reforma o es sencillamente un parche, como dicen algunos? Mira, ¿Cuál es su valoración? La reforma, desde mi punto de vista, ha sido moderada. Yo incluso en este programa, en una ocasión... ¿Eso significa que luego tendremos que hacer otra reforma? Yo pienso que el gobierno ha considerado que necesita recursos para seguir cumpliendo con las demandas sociales. Como decía Fabricio, la seguridad, la inversión en infraestructura, los problemas de seguridad ciudadana. El país requiere que el gobierno gaste más. Pero además el gobierno tiene un tema por delante, es que desde el 2007 hasta la fecha, es decir, por 17 años, el país ha tenido déficits fiscales y ha crecido. Este país tiene una economía extraordinaria de crecimiento y lo ha hecho durante todo ese periodo, pero con déficit, acumulando una deuda. Ya el país estaba en unas condiciones en que de cada 4 pesos que el gobierno recibe,
uno de los 4 tiene que ser para pagar deuda, o sea, el 25% de todos los ingresos para pagar intereses de la deuda. Cada vez le queda menos recursos para afrontar los problemas sociales. Lo dicen entonces el gobierno tenía que hacerlo. Ahora, yo sí. pienso que el gobierno incluso fue moderado porque esto representa aproximadamente la mitad de lo que es el déficit ahí voy, fiscal dicen economistas cotidianamente. que el gobierno se fue por la mínima, lo que implica que a mediado tiempo tendremos la misma situación de ahogo económico que tiene el gobierno ahora. No, mira. ¿O es suficiente esos mira, 122,000? Mira qué sucede. Por primera vez desde el año 92, aquí se hace una reforma que mira los dos lados de la ecuación, tanto el gasto como el ingreso. Los funcionarios, sobre todo los del área económica, y yo me incluyo, ¿verdad? Soy un funcionario público, no hemos sabido explicar bien el alcance de la ley de responsabilidad fiscal. Es decir, la ley de responsabilidad fiscal, por el lado del gasto, obliga al gobierno a que el presupuesto crezca menos que el crecimiento nominal de la economía. Le pone frenos. Le pone frenos. Es decir, usualmente los presupuestos crecen con el crecimiento nominal, que es el producto, el PIB, más la inflación. Este año el crecimiento estaría en torno a un 5% y la inflación en torno a un 4%. Entonces, el próximo año, de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, el gobierno no puede aumentar en un 9% el presupuesto, sino solamente en un 7%. 3% más 4% de la inflación esperada. Y eso lo que hace es que afecta positivamente el coeficiente de deuda. Si además, por el lado de los ingresos tributarios, pues tú aumentas un 1.5% del PIB, pues vas a reducir el déficit fiscal al que hacía referencia hasta hace poco Rafael. Entonces, eso comienza a ser una senda de consolidación fiscal. Porque, ¿qué pasa? La pregunta es en ese sentido, hermano, para que siga ahí mismo. Dado este fuetazo que nos van a dar a todos, que va a afectar a todos, en 2 o 3 años no volveremos a lo mismo por haber sido mínimo. No, porque mira qué pasa, que con la consolidación fiscal, y creo que el ministro Jochi Vicente ha sido claro, en el sentido de lo que se aspira a que la República Dominicana adquiera el grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Es que este país tenga la oportunidad de emitir deuda con tasas de interés parecidas o similares a los países en desarrollo. Hay países europeos que deben más del 100% del Producto Interno Bruto. El problema no es ese. El problema es que a pesar de que tienen una gran deuda, el porcentaje del presupuesto que destinan al pago de la deuda es menor a un 5 o a un 6%. Como dijo Rafael, hasta hace poco estamos entre un 23 y un 25%. Es decir, de los ingresos del presupuesto que lo vamos a destinar a la deuda. Esa consolidación va a permitir en el mediano y largo plazo que el servicio de la deuda se reduzca también como porcentaje del presupuesto. En ese sentido, esta decisión, hay algunos, bueno, los sectores afectados entienden que debe ser debatida. No se debatió, no conoce cada sector qué es lo que está pasando hace más de 10 años. Tenemos que seguir debatiendo. Mira, hay sectores que obviamente los impuestos siempre tienen reacciones, sobre todo en el sector empresarial afectado, en los ciudadanos que van a tener que pagar impuestos que antes no existían. La discusión es natural y el Congreso será el escenario para esa discusión. Yo creo que el gobierno ha sido responsable en presentar su propuesta. Esto va al Congreso. En el Congreso es posible que pueda haber modificaciones de algunos temas. Por ejemplo, yo pienso que los legisladores no van a mantener el IPI con el nivel de exención que se estableció de 5 millones, porque esto obviamente afecta mucho a una clase media y los legisladores... Será uno de los temas en que el gobierno va a ceder, ¿entiendes? Creo que por lo menos en el Congreso pienso que ese es un impuesto que puede tener modificación. Los sectores empresariales, yo creo que ha habido una reacción desproporcionada en el sentido de que hay incentivos que se mantienen, los derechos adquiridos no se obvian, es decir, el que tiene unos incentivos por 10 años, pues lo va a mantener. Está bien, por eso 10 me acuerdo, años. pero ¿por qué tenemos que discutir en torno a incentivos vencidos?
Los incentivos siempre se dan a 10 y 15 años. Y Correcto. esos sectores que disfrutan de eso tienen 20, benditos años. No, y han ¿Por qué? desarrollado Entonces, sus ¿por qué tenemos que empresas. discutir eso? ¿O es simplemente una maquinaria de presión? No, mira, lo primero es no satanizar las exenciones. O sea, las exenciones tienen una razón de ser para desarrollar algunos sectores. Ahora bien, el tema aquí es que tienen que ser por un tiempo razonable. 10 a 15 años. 10, 15 años, porque ya hay sectores que Cumplieron. que tienen rentabilidad y que no pagan impuestos sobre las rentas. Y si no pudieron caminar en 10 a 15 años, bueno, pues entonces son defectuosos. No, lo que pasa es que cuándo? eso también equilibra la cancha. Es decir, hay otros sectores que no tienen exenciones y que están contribuyendo con el pago de impuestos a la renta. Entonces, alguien puede decir, pero ¿y por qué yo tengo que pagar impuestos sobre la renta cuando hay otros sectores que tienen rentabilidades iguales o superiores a la mía y no pagan? Entonces, lo lógico es que en un sistema tributario todos contribuyan, especialmente los que más ganan. Lo que yo veo es un anuncio como muy agorero, con ave de Maragüero, de que toda esta decisión en términos económicos, la reforma va a crear desempleo, lacerará de una forma directa a la economía, no empobreceremos más. Y yo entiendo que no, que este no puede ser el resultado. Adolfo, la reforma hay que verla en lo inmediato y en el mediano plazo. En lo inmediato, la reforma es una cirugía desagradable, como que a ti te lleven al quirófano y te tengan que operar para tú poder mejorar. Pero era obligatoria. Era obligatoria en primer lugar. Lo que yo digo moderada es porque el gobierno ha actuado con una cirugía muy cuidadosa socialmente para no afectar a los sectores más vulnerables. Ha hecho una propuesta de reducción de gastos, de especializar el gasto que va a tener de la reforma en determinados sectores, pero a mediano plazo, para esta clase media que puede verse afectado, el futuro era peor. Si no se lograba esta reforma, o si no se hace, lo que dice Fabricio del grado de inversión, nosotros, la deuda iba a seguir siendo un problema cada vez mayor del pago de intereses. Ahora con la reforma, a mediano plazo, vamos a tener intereses más bajos, vamos a poder renegociar deuda con intereses más cómodos, el gobierno va a tener más flexibilidad y los propios sectores financieros nacionales van a bajar las tasas de interés a mediano plazo. Tenemos que ir a una primera pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría saber esa eliminación de incentivos vencidos. ¿Usted cree que tiene una incidencia de forma tal que en el turismo pueda reducir los recaudos? Me contestan en 2 minutos. Bien, continuamos aquí con esta interesantísima entrevista con Fabricio Gómez Mazara y con Rafael Espinal. Le hablaba sobre la eliminación de esos incentivos. ¿Cuánto afecta en términos, digamos, reales que se le quite un incentivo vencido al sector turístico, al sector de la construcción y a otros? Hay que decir que las reducciones son parciales y se respetan los derechos adquiridos. Y eso es muy importante que lo pongamos en relieve. Pero yo insisto en términos vencidos. Sí. En el caso del sector turismo, por ejemplo, todas las edificaciones que están bajo Confotur, no le aplica la reforma hasta tanto no termine el periodo previo a que fue, digamos, adquirida esta exención. Pero quiero decir algo, mira el sector turismo, ¿qué se hizo? Porque también se buscaron compensaciones de mercado, por decirlo de alguna manera. Se le pone un impuesto a las plataformas de alquiler virtual, que era una queja del sector, sobre todo de los hoteleros, porque claro, porque había una competencia desleal. Pero además, se le reduce el 50% del impuesto al APTUR, que es el combustible de avión, y eso, lógicamente, va a mejorar el costo del paquete turístico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo mejora la reducción de APTUR? Si ellos vienen de allá para acá y compran su combustible allá. No, pero hay que comprar combustible en cada puerto donde pero estás. eso no me afecta a mí, eso afecta a la compañía. No, lo que quiero decir es que hace el destino más barato, porque eso significa una reducción del costo de generación de ese servicio. Y de los pasajes aéreos. Lo que tengo entendido que aún con esta, digamos, con esta reducción de incentivos al sector turismo, seguimos siendo un turismo muy barato. O sea, que es competitivo aún. Sí, no. El sector turismo va a seguir siendo competitivo porque hay
ventaja, ¿verdad?, absoluta, no solo por las playas, sino también porque hay ya un conocimiento del negocio que es una ventaja comparativa, que en este caso República Dominicana va a seguir siendo líder de la región. En el caso, por ejemplo, del sector de la zona franca. Mira qué pasa. Los dos elementos que se tocaron, el primero es que van a pagar por alquiler de naves industriales, porque se entiende que ese no es un negocio propio de la producción, sino más bien un negocio inmobiliario. Pero los parques de zona franca que estén con leyes de incentivo no le aplicará hasta que no termine la temporalidad del incentivo. Si le quedan 10, 15 años, durante ese tiempo no le va a aplicar el pago del ITEVIS. Pero lo que están peleando esos sectores es precisamente que no le quiten incentivos que ya saben que se van a vencer. ¿Se puede renegociar un incentivo de una empresa, por ejemplo, que ya se le venció? Hay uno que tiene que ver con la internación de la venta al mercado interno, que le aumenta de 3.5 a un 5% sobre la venta al mercado interno, porque el concepto de zona franca es vender al mercado internacional. Entonces, cuando venden al mercado interno, le dicen, bueno, en vez de un 3.5%, lo vamos a poner un 5% como renta presunta del impuesto sobre la renta. Y si usted está en desacuerdo, pues entonces usted hace una declaración solamente por el segmento de la venta al mercado interno y paga al igual que las demás empresas. Mira, Adolfo, además, toma en cuenta, todos estos incentivos se establecieron en un momento en que el país debía estimular el desarrollo de determinados sectores. La República Dominicana hoy día es un faro de luz del turismo mundial. O sea, ya esos incentivos, gran parte de esos incentivos, cumplieron su rol. Ya aquí hay un sector turístico que tiene alas propias para volar y no necesita que el gobierno tal vez deba mantenerlos en los que ya están, pero no necesita darte una exoneración a una empresa para que tú te establezcas en el país. Lo mismo pasa con la zona franca. Yo que vengo del sector de zona franca, que he trabajado toda la vida en comercio exterior, con esas empresas, la zona franca de República Dominicana son un modelo de desarrollo de exportación. Pero esos dos sectores han dicho que se va a joder la economía del país. Pero es que apenas lo han tocado, Adolfo, porque lo que dice Fabricio, la zona franca lo que han planteado es que las ventas locales en vez de un 3% paguen un 5%, lo cual incluso protege a los productores nacionales, protege a los productores nacionales porque van a pagar un poco más para vender en el mercado local. Y eso se hizo en otro contexto, ese impuesto de la zona franca se hizo en el marco de acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, de que las zonas francas cuando vendan localmente tienen que cumplir los mismos parámetros que los productores locales. Igualmente pasa con el cine. Exacto. El cine, por ejemplo. Esa decisión respecto al cine, ¿usted cree que fue bien tomada? Es que porque ahora nos damos cuenta que totalmente. Exactamente, pero ahora nos damos cuenta que era era un robo patentizado, un beneficio súper grande que tienen los señores del cine respecto a todos los demás sectores. O sea, 70 millones por una película que no es verdad que costaba 70 millones, sin embargo, las ganancias eran 10.000, 30.000, como una forma que uno no entendía. Mira, ¿Qué pasa en ese sector? Primero hay que definirlo, eso es ilusión. Es decir, ilusión. El que tiene, metían ahí otras cosas. El que tiene de manera legal la forma de reducir el pago o la renta, digamos, se llama el impuesto efectivo, pues lo va a hacer. Aquí lo que se estaba dando era algo, y es que el producir una película no implicaba tener el mejor guión o la mejor Cualquier capacidad. vaina aquí es una película. No. Quien tenía la ventaja de tomar financiamiento vía las empresas, ese era el que tenía la prioridad porque lógicamente llevaba los recursos con los cuales iba a producir la película. Lo que se trata ahora es, y creo que la Asociación de los Productores de Cine se reunió recientemente con el ministro, es de capitalizar el fondo para el desarrollo de la industria del cine, como se hace en otros países. Entonces, con ese fondo, ya usted va a concursar en función de la calidad de su guión y de otras características, y se va a seguir subsidiando el sector
O sea, pero ya no me podrás decir que esa película te costó a ti 70 millones. No, el problema aquí ni siquiera... O yo no te puedo dar exenciones por 70 Claro, millones, ni siquiera, cuando la película te costó 10 millones. Ni siquiera era el costo, era que ese incentivo distorsionaba el sistema tributario. Ese era el problema, porque aquí no era solo la industria del cine. Aquí había un descuento de hasta un 20% del pago de impuestos por las empresas que invirtieran en ese sector. Exactamente, a todo el que invierta tenía unas exenciones que son maravillosas. Sin embargo, me parece desproporcionado, además viola un principio hasta constitucional, principio de igualdad. Los que hacemos televisión no tenemos esas exenciones. No. Los que hacen radio tampoco tienen esos privilegios. Ni ¿Por los qué? que hacen eventos. Ni los que hacen eventos. Pero quiero... Ni eventos nacionales e internacionales, porque el cuco es que aquí vino Vin Diesel. ¿Cuánto dejó Vin Diesel? Lo que deja un turista que viene a hacer turismo. Mira, no más. Lo que tú tocas es un elemento esencial que se tomó en cuenta en la ley de modernización fiscal. Era de equilibrar la cancha para todos los actores. Era de evitar la competencia desleal, que es a lo que tú estás haciendo referencia. Claro. Es decir, bueno, si alguien produce en un sector y paga impuestos, pues lo lógico es que otro que esté en un sector que tenga una rentabilidad similar, pues también aporte al sistema tributario. Y eso es lo que se está buscando. Esa es la filosofía que hay detrás de esta ley de modernización fiscal. Hay algo que a mí me llama la atención y yo quisiera que ustedes me expliquen como expertos. ¿Se cuantifica incluso en este país cuánto es la evasión fiscal? Entre 300.000 y 400.000 millones de pesos. ¿Cómo se puede cuantificar y no enfrentar eso de manera directa? Es que aquí hay una equivocación. Sí. Yo voy a dejar que sea Rafael. Sí. Una cosa es... Y lo estiman. Una cosa es lo que tú llamas el gasto tributario, Sí. que son las exenciones que se estiman entre 300 y 400.000 millones de pesos, pero también es cierto, hay un porcentaje muy alto de evasión y de la llamada elusión fiscal. Sí. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Alrededor del 60% del impuesto sobre la renta no se paga. El ITEVIS, alrededor de un 40%. Eso tiene explicaciones mucho más profundas. Por ejemplo, la economía informal. La economía informal dominicana es 56, 58%. Bueno, pero ahí no se puede cuantificar la evasión ni nada. Pero detrás de esa economía informal está el productor de televisión independiente que recibe ingresos y no declara. Está el médico que tiene un copago, es una empresa individual, el médico, y no liquida el impuesto. Está el abogado, está el mecánico, el trabajador independiente, están los pequeños talleres. Entonces, en esa Pero parte, eso no es evasión fiscal. Eso es falta, digamos, de cómo poder hacer que esos No, sectores Adolfo, pero es obligatorio hacer una declaración. Los Estados Unidos, También, todos los años pero tienen que hacer una declaración fiscal. Es obligatorio lo que está en ley. Sí, Por pero ejemplo, el que pone un chimichurri y se gana 30.000 y no hay una ley que lo rija, no tiene una obligatoriedad. A eso es lo que yo me refiero. Cuando hablo de evasión, me refiero, Pero ahora va a haber una obligatoriedad. Estoy de acuerdo. Pero yo me refiero a la evasión de sectores tradicionales que la ley les manda y que sabemos que evaden. ¿Y cuánto se evaden? Mira, aquí hay que decir que lo que se está tratando de corregir es que aquí, a partir del año 92, que fue la gran reforma, un cambio estructural en la economía, se ha hecho un proceso de contrarreforma. No que fue diseñada o planificada, sino por los efectos. Se comenzaron a hacer leyes de incentivos sectoriales con exenciones. Entonces, eso comenzó a drenar la capacidad del sistema impositivo de recaudar. Entonces, lo que te habla Rafael de gasto tributario son aquellos ingresos que se dejan de percibir por el hecho de que leyes de exención evitan que eso suceda. Ese es el gasto tributario. Exacto. Ahora, eso por un lado. Hasta ahí vamos bien. Por otro lado, lo que tiene que ver con la pérdida de capacidad de recaudación de las figuras impositivas, el ITEVIS y el impuesto sobre la renta, eso tiene que ver con que esa estructura se le han hecho muchos hoyos, hay muchos huecos, hay muchos vericuetos como se puede evadir y eludir, que al final el efecto sobre el sistema tributario ¿Se han cerrado es el esos huecos? Entonces, ¿Esta reforma lo cierra?
una parte una importante parte. se cierran con esta ¿Cuál reforma. parte no me cierra? Me lo dice ahora, vamos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista. Nuestra intención es tratar en estos momentos en el que el país está atravesando por todo esto, tratar de llevar orientación. Y qué mejor que estas dos figuras que están aquí hoy conmigo. Antes de irnos a pausa, había una pregunta, usted tenía una respuesta. Mira, en términos de evasión, la propia ley de modernización, con la política de ir disminuyendo los incentivos fiscales y con extender el ITEVIS a casi todos los productos y servicios, cierra puertas a la evasión. Uno de los mecanismos de evasión es a través del ITEVIS, cuando hay un producto que no está grabado, pero los insumos de ese producto están grabados. Por ejemplo, la botella de agua. Una botella de agua estaba exenta, pero el plástico y todos los insumos deberían pagar impuestos, el ITEVIS. Entonces, cuando se vende la botella, se esconde el pago del ITEVIS que está asociado al producto final. Y ahí se va de entregar al impuesto internos el importe del ITEVIS correspondiente a esa botella de agua. Igual ocurre con los incentivos. Cuando tú tienes incentivos del impuesto sobre la renta, tú escondes detrás de esos incentivos gastos que deberían pagar las empresas por concepto de la operación de esas empresas. Entonces, esta disminución de incentivos, la extensión del ITEVIS a un universo mucho mayor, contribuye a que Impuestos Internos pueda regular mejor la captación de impuestos de las empresas que hoy día están evadiendo el ITEVIS o el impuesto sobre la renta. A eso se refiere. Es decir, cuando tú tienes una base muy abierta, mira qué sucede. Alguien que va a reportar, va a hacer una declaración de impuestos, va a tener incentivo a que en la mezcla de productos o servicios que vende, dice, mira, yo voy a poner una mayor cantidad de bienes, o voy a reportar para el pago de impuestos una mayor cantidad de bienes y servicios que están exentos del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo eso y lo mezclo con lo otro, lo que estoy es reduciendo la tasa de impuesto efectiva. En la medida en que tú cierras, los productos y lo pones en 7 y algunos servicios, en la medida que tú estrechas esa base, le da menos posibilidad de manipular la tasa de impuesto efectiva que pagan. O sea que hay muchos sitios porosos que se han cerrado o quedarán cerrados en esta reforma. Digamos que se estrechará el margen de maniobra de aquellos que quieren reducir la tasa de impuesto efectivo. Mire, hay algo que yo quisiera la valoración de ustedes porque comienzan las críticas. El presidente en menos de un mes ha sometido 3 reformas importantes, las 3. ¿Es correcto que someta 3 reformas juntas? ¿Cuál es la valoración de ustedes sobre que todo esto se haga junto? Yo te voy a decir una cosa, la experiencia de la República Dominicana fueron las reformas de los 90 que hizo justamente el doctor Balaguer. El doctor Balaguer modificó la Constitución, el Código Tributario, el Código de Trabajo y el Código Arancelario juntos. Y la ley de inversión extranjera. Después la inversión extranjera en el 95. Pero esas reformas, fíjate, las reformas de los años 90 han tenido que pasar 30 años para que el país de nuevo se someta a una verdadera reforma, tanto del Código de Trabajo como del Código Tributario, con esta reforma fiscal, es una modificación. O sea, que es correcto que se sometan 3 reformas importantísimas juntas al Congreso Nacional. Mira, qué bueno que tú haces esa pregunta. Para los que nos están viendo, los más jóvenes, que no vivieron esa época, recuérdense que la reforma del 92 y todo ese grupo de reformas que se hizo fue el resultado de una crisis económica y social y política profunda en el año 90. Ahora no la tenemos. En el año 1989, aquí hubo una inflación de 85% y una caída del producto de 5%. Lo que no podemos es repetir esa experiencia una vez conocida. Es decir, hoy lo que el gobierno es anticipando para garantizar
la sostenibilidad macroeconómica en el tiempo. Por ejemplo, a la clase media, los tres que estamos acá, pagamos todos los meses préstamos hipotecarios, de consumo y el vehículo, por ejemplo. Yo nada más, Claro. No tenemos, todo el mundo. Desparasitado hasta la octava generación. No, el que no debe no es confiable. Mira, hay que decir algo. ¿Por qué eso se da? Porque hay estabilidad macroeconómica. Es decir, por eso la clase media tiene acceso a tasas de interés relativamente estables en el tiempo y se pueden endeudar a mediano y largo plazo. Ese es el gran logro de tener estabilidad macro y no una crisis que se lleve, una crisis devaluatoria o una crisis inflacionaria, que eso sí puede hacer. O sea, que no es un problema. Que una persona de clase media vuelva a la pobreza. En esta situación social hoy no es un problema 3 reformas de un solo golpe en el Congreso Nacional. Yo entiendo que no. Yo creo que este es el momento de reformas y hay que aprovechar el momentum. Sí. O sea, es peor para el gobierno una reforma, 6 meses, volver con otra reforma. Claro. No, vamos a hacer todo lo que haya que hacer ahora. Pero hay sectores que dicen que no. Sí. Los sectores hacedores de riqueza, por ejemplo. Yo ¿Por qué se opondrían ellos a que sean juntas? Mira, las reformas son necesarias y oportunas que se hagan en este momento. Primero porque acabamos un proceso electoral. Presidente, pero todas juntas. Todas juntas para que vayan al Congreso y todos los sectores puedan expresarse en torno a esas reformas. Incluso están vinculantes. La reforma al Código de Trabajo está vinculada a esta reforma de carácter tributario, porque los efectos de esa reforma de carácter tributario pueden ser mejorados a través de modificaciones en el Código. Pero ambas reformas le dan la madre a los sectores productivos, tanto la reforma económica como la reforma laboral. No, pero es algo que yo quisiera que ustedes me digan. No. ¿Cómo ustedes ven, cómo incide esta reforma económica y laboral en la maquinaria productiva? Es lo mismo que pasó, Adolfo, en los 90. En los 90, los sectores productivos, con la reforma del arancel, disminuir los aranceles en un país donde la protección era la base del crecimiento, fue una reacción muy fuerte. Cuando en los 90 se estableció el Código Tributario o el Código de Trabajo que venía de los años de Trujillo, la reacción fue similar. Sin embargo, a partir de esa reforma, el país creció a tasas extraordinarias hasta el día de hoy. Pero era otro país, ¿eh? Pero de lo contrario, si no hacemos estas reformas ahora, lo que podemos vernos es en una situación de pérdida de energía en el crecimiento económico. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que ahora juntas esto? Claro. Eso no le quita la capacidad de accionar que tiene el empresariado, por ejemplo, para resolutar respecto a una y respecto a otra también. O sea, y tú me vienes con 3 cosas juntas, me estás limitando, me estás cercenando las capacidades de enfrentar, de ser oído incluso. Claro, lo que pasa es que aquí hay una suerte como de trilogía imposible. Es decir, los ciudadanos cada día queremos servicios públicos de más calidad. Lógico, somos como ciudadanos, debemos aspirar a eso. Pero no queremos aumentar el pago de impuestos, pero tampoco queremos que el gobierno se siga endeudando. Entonces, esas 3 cosas juntas son insostenibles en el tiempo. Entonces, yo quiero más servicios de calidad porque el gasto público crece de manera nominal todos los años, porque hay mayor demanda de seguridad, de vialidad, de recogida de basura. Entonces, alguien tiene que pagar por eso y debemos de contribuir todos en la medida de nuestras posibilidades, porque todos debemos formar parte del esquema tributario dominicano. Todos tenemos que contribuir a que este país siga creciendo y desarrollándose. A todos nos gustan los sistemas masivos de transporte. ¿Podría esta reforma traer problemas sociales? Hay algunos que han dicho que esta reforma junta, sobre todo la económica y la laboral, podría traer convulsión social. Yo creo que es demasiado suponer, pero ¿qué piensan ustedes? Yo creo que esto prevé futuras convulsiones sociales en caso de no realizarse. Prevé que no haya. Que no haya. Claro, porque, repito... Pero mire, la gente se está tragando un cable también, muchos sectores. Usted lo está viendo desde el funcionariado, allá, un aire acondicionado y bien equipado. Pero mira... Pero el que está abajo, que está sintiendo ese fuetazo en la madre, puede pensar contra una comparación de este gobierno con otros, más incentivado por partidos políticos a las convulsas sociales. No me descarte eso. Uno de los criterios, y con Rafael veníamos hablando de eso, es que lo que se planteó de manera inicial
era proteger a los sectores más vulnerables vía el gasto. Es decir, se aumenta el componente de alimentación de la tarjeta Supérate, se amplía el primer nivel de atención primaria, sobre todo para el régimen subsidiado, para reducir el gasto de bolsillo de los más vulnerables. Y ese tipo de cosas es la manera más efectiva de tú aumentar impuestos, pero dejar indiferente o no afectar a los más vulnerables. O sea, ¿ustedes creen que la sociedad se va a quedar así, tranquila? No, claro que no. ¿Qué tú crees? Mira, yo pienso que el gobierno... No va a pasar nada. Cuando Fabricio dice que el presidente fue valiente, yo creo que tiene un costo político esta reforma, sí, evidentemente. Eso tiene pero ese costo político, ¿usted cree que será como dicen los... No creo que sea un costo político que de lanzarse a las calles, genere en este país inestabilidad. Mira, te digo por qué. Mis hijos están mejor que yo cuando yo era de esa edad. Y yo a esa edad estaba mejor que mis padres. Y aquí, aunque hay todavía una pobreza muy generalizada y se ha ido disminuyendo, el país ha crecido y la gente ha mejorado su condición de vida. Y la gente no reacciona en términos radicales, al menos que su situación sea insalvable. Y yo creo que esto no es el caso de la reforma. Esta reforma va a tener peso a corto plazo, pero irá pasando hacia mejor estatus. Qué bueno que sea así. Pero miren, yo quisiera irme a una tercera pausa comercial y le dejo esta pregunta para cuando regresemos. Todas las reformas traen un costo político. ¿Cuál ha sido el costo político para el Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, con estas decisiones? Que supongo que tendrá algo que pagar. 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Antes de una pausa le decía, se supone que esta reforma tiene un costo político para el gobierno y para el Partido Revolucionario Moderno, que querrá seguir en el gobierno sin Luis Abinader. Claro ¿Qué tanto afecta esto? Claro que tiene un costo político, pero hay que decir dos cosas. Lo puede diluir en el tiempo porque las elecciones no son este año ni el que viene. Ajá. Entonces va a tener y el tiempo. plátano subiendo. Y hay que decir, por otro lado también, que el actor que arriesga más y que comienza a construir su legado político constitucionalmente estará impedido de ser candidato. O sea, que usted cree que el pueblo es tan ingenuo que va a decir, no, eso era con Luis. No. Eso fue Luis, eso no fue el PRM. Lo que quiero decir es que la sociedad va a valorar la valentía de un político que quiere dejar como legado la estabilidad macroeconómica para las futuras generaciones. ¿Qué usted piensa? Mira, no tendrá un costo político entonces negativo Leonel Fernández, el PRM. Cuando asumió el gobierno en el 2004, hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hizo una primera reforma que fue un parche donde subieron el ITEVI, y se religió en el 2008 porque había que tomar esas medidas para poder garantizar que la economía siguiese funcionando. Danilo Medina en el 2012, tan pronto llegó, hizo otro parche fiscal mucho más agresivo que lo que se ha hecho ahora, el más agresivo que se hizo en el 2012, a finales del 2012, y se religió ampliamente en el 16. Tuvo un costo político. Claro. Lo importante de esta reforma es que el costo político que se tiene ahora, en el mediano plazo, o sea, en un periodo de 3 años, 4 años, este país va a ver resultados positivos de medidas que ahora no parecen ser agradables, que son duras para una parte de la población, pero son necesarias. O sea, el costo político es de corto plazo y hay que tomarlo, porque si tú quieres, como decían los viejos izquierdistas, amigos de Fabricio, si tú quieres dar 2 pasos hacia adelante, da un paso hacia atrás. Tal vez este paso hacia atrás le permitirá al gobierno relanzarse con una economía más robusta, una mayor capacidad de dar servicios públicos. Prometiéndole que, por ejemplo, a los sectores que está afectando de manera directa. No, prometiéndole a la población. Esa afectación se la va a quitar en el próximo gobierno. Prometiéndole y dándole a la población una mejor salud primaria que no hay en el país, construyéndole un sistema de transporte más adecuado, mejorando la infraestructura terrestre. ¿Y cuál es la garantía que tenemos o que tiene el país de que esas razones que motivan la reforma fiscal para construcción, para hospital, para lo que sea, se va a utilizar exactamente en esos sectores? Pues yo entiendo que si a largo plazo este gobierno
dice, bueno, 25.000 millones para salud y lo invierte en salud y la gente ve que se invirtió en salud, probablemente sea beneficioso. Pero ¿cuál es la garantía? Porque todos los gobiernos reformistas han tomado como parámetro para hacer su reforma precisamente esas cosas, los sectores afectados, pero la realidad dice que no lo han hecho. Yo creo que sí, cuando uno mira, a veces uno es muy duro con la clase política dominicana. Es verdad que han cometido muchos errores, pero parece que han tenido muchos aciertos, porque cuando uno mira nuestra clase política en términos comparativos con la región, hoy tenemos una democracia mucho más robusta, un crecimiento económico importante, paz social, paz laboral y convivencia pacífica. Si usted cree que eso es común, solo tiene que levantar la vista en la región y se va a dar cuenta de que República Dominicana es una excepción virtuosa respecto. ¿Y usted lo atribuye a eso, a que los gobiernos han cumplido con las promesas? No, yo digo todos los sectores, gobierno, el sector empresarial, que es el que crea empleo, ha sido consciente, ha tenido una mirada de largo plazo y creo que ahora lo va a hacer también, va a continuar por esa senda, sobre todo ahora que la inversión extranjera directa está llegando muy, muy fuerte en nuestro país y ya la competencia es más grande y hay que asumirla con digamos, con nuestro sistema legal y regulatorio en términos impositivos. ¿Cómo ustedes valoran, por ejemplo, el comportamiento de la clase política respecto a estas decisiones tomadas? ¿Usted cree que se han comportado a nivel, a sabiendas de todos, de que esta reforma es inminente y necesaria y ha sido postergada? Sí, yo pienso que los dos partidos políticos, digamos, que del proceso electoral anterior tuvieron mejor desempeño, que fueron el PLD y la Fuerza del Pueblo, van a hacer su labor de oposición, obviamente, van a cuestionar muchos de estos disminuciones de incentivos, de nuevos impuestos, pero la reforma que había hecho el gobierno anterior de Danilo Medina, que estaba sobre la mesa, era mucho más agresiva que esta reforma, y lo saben los exfuncionarios del gobierno anterior, que la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó durante el gobierno de Leonel Fernández establecía que había que hacer una reforma que duró 12 años hasta el día de hoy en hacerla. Entonces, podrán oponerse a la reforma como una manera de ser simpáticos a la población, pero obviamente están conscientes de que era indispensable llegar, por ejemplo, a esta reforma fiscal y que el Código de Trabajo tiene 32 años de haberse establecido en la República Dominicana y que la economía se ha transformado. Entonces no podemos tener un Código de Trabajo absurdo. Y en cuanto a la reforma de carácter constitucional, ya dijeron lo que iban a ya es un clavo pasado. Ya dijeron lo que iban a decir. Sí. Sí. Mira, hay una pregunta, tú le das mucho seguimiento a esos números, a los macronúmeros. La nómina pública ha sido aumentada en 122.000 millones. Sin embargo, eso como que contradice todo lo que tenemos que justificar para tomar esta medida dolosa que afecta a todos. No hay una incongruencia, no hay números que no encajan. No. ¿Cómo usted le pide a la población esas cosas y me aumenta la nómina pública en 122.000 millones? ¿O no es así? Yo creo que hay que tener, ¿qué es la nómina pública? Hay que decir la nómina pública, lo lógico es que todos los años haya más maestros, más enfermeros y médicos, porque la demanda por esos servicios aumenta. La seguridad ahora con la reforma policial, pues lógicamente se va a necesitar más agentes para garantizar la seguridad. Entonces, el gasto público crece por eso y crece en todos los gobiernos. Pero de un año a otro, 122.000. No, de un año a otro no, hay que ver la nómina, porque cuando uno ve, y en esta reforma se fue... O de un cuatrienio a otro, 122.000 millones. ¿Pero qué representa eso? No sé, dígamelo usted, para eso es la pregunta. A ver, menos de un 10% del presupuesto. ¿Y usted cree que eso es poco? No, mira, es que la nómina pública hay que mirarla de dos formas. ¿Qué usted quiere? ¿Eliminar personas para aumentar salario o dejar los salarios como está y aumentar las personas? Porque al final tú lo miras por número. Y en esta propuesta de reforma, lo que se hizo fue que se aumentó el salario mínimo
de 10,000 a 15,000 pesos. Es decir, la mayoría de los funcionarios y los servidores públicos tienen empleo, tienen salarios bajos. Pero tenemos una deuda pública que ha crecido en 25.000 millones. Claro, pero ¿se justifica ese crecimiento de la deuda pública en 25.000 millones, hermano? Pero claro que sí. ¿Sí? Pero es que después de la pandemia, mira, cuando tú miras el efecto de la deuda y tú sacas el año de la pandemia. El gobierno no los utiliza más, porque ustedes lo pintan de una forma que parece maravillosa. Lo que pasa es que y yo entiendo que el gobierno lo que más necesita es gente que pueda explicar con convencimiento. Bueno, yo podría ser un culpa en esa parte, pero bueno, tú tienes razón ahí. Lo que quiero decir es que la crisis de la deuda no es una crisis de República Dominicana solamente. Hay un antes y un después de la llegada de la pandemia. Pero la que nos ocupa es la nuestra. Claro, la que nos ocupa es la nuestra. México se va a ocupar la de México. Pero aquí 25.000 millones. El problema de nuestra deuda es, como te dije, el porcentaje del presupuesto que se utiliza para pagar el servicio de la deuda, más que el monto de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y eso es uno de los temas esenciales que está detrás de esta ley de modernización fiscal actualmente. Mire, hay un economista, prestigioso economista dominicano que se llama Magín Díaz, que ha dicho que esta propuesta de reforma ha sido técnicamente correcta. Sin embargo, mi pregunta es, ¿no quedaron fuera de esta propuesta para ser tomado en cuenta para también penalizarlo a algunos sectores? ¿Ya que tú llamas penalizar? Bueno, penalizarlo con cobrarles impuestos, con aumentarles impuestos a eso. Si se puede llamar una penalidad. No, porque si nos van a afectar a todos, es como dijo la monjita, a todos. No, o sea, está correcta. No hay sectores que quedaron fuera. Le quito el penalizarlo para que no se me confunda. No, porque de la muerte de los impuestos nadie se salva, o nadie debería salvarse, ¿no? Es una frase. Por eso le pregunto, en triste, esta pero decisión económica. ¿Usted cree que están todos los que tenían que estar? ¿O se quedaron algunos? Siempre van a faltar algunos o se va a penalizar un poco más que el promedio a otro, pero esto es lo que se está corrigiendo con esta reforma, es un déficit histórico, porque como te digo, el sistema tributario tenía muchos agujeros. Sí, pero la pregunta va dirigida, vamos a ver si mira, respecto Adolfo, a quiénes ustedes creen que debimos también incluir. Si es que pensaron algunos, no es que necesariamente... Yo empecé este programa diciendo que había sido moderada y socialmente cuidadosa. Sí. Por ejemplo, aquí se aumenta a un 27% la tasa máxima de impuesto sobre la renta personal. A los asalariados. A los asalariados. Las rentas personales. De 25 a 27. Yo entiendo que eso es una pendejada, como dicen los dominicanos. Eso no recauda gran cosa. Y debieron haberla subido a un 35, desde mi punto de vista. La tasa máxima para los que ganan más dinero. Que era un 25, se la subieron un 27 y gritan. Pero yo te voy a decir una cosa, un pelotero que se gana 20 millones de dólares en Canadá o en los Estados Unidos, cobra 10 de esos 20 millones de dólares. En Europa, los que ganan más, los ricos, pagan tanto que vienen huyendo a la República Dominicana y a retirarse y a otros países. Porque si esta reforma no corrige eso aquí. Esa reforma no está siendo progresiva hacia esa, que desde mi punto de vista es cuidadoso, es políticamente cuidadoso el gobierno. Bueno, llegó el dictador que se llama el tiempo, se ha acabado todo lo que quiero conversar con ustedes, me faltó tiempo, los invito para que tengamos otro conversatorio sobre este tema que es súper interesante para el país. Un honor para mí, un privilegio y muchas gracias por estar en Verdades al Aire. Gracias a ti, querido. Gracias, Adolfo.